Gracias por continuar con nosotros. Junto a Carmina Valdizán estamos realizando hoy el análisis. Dos invitados, Roberto Villeda, José Toledo, nos acompañarán para entender y comprender los alcances del señalamiento que hizo la señora fiscal general y jefe del Ministerio Público anoche en una entrevista aquí en Canal Antigua sobre que el exfiscal Juan Francisco Sandoval no le avisó, no le comunicó, no la contactó sobre el cierre de un caso específico. Y bueno, eso lo hace en el contexto general de lo que conocíamos ayer, de la estructura jerárquica, de cómo unos artículos hacen de que sea la fiscal general la que coordine, la que vea, y sobre todo los casos de impacto, de gran impacto en Guatemala. Bueno, José Toledo, bienvenido. Sus opiniones, sus apreciaciones sobre esta situación. José Toledo, ¿me escucha? Buenas noches, escucho, sí, gracias. Gracias. No sé, ¿logró escuchar la pregunta? Podemos, Sí, por favor, sus reacciones. bueno, sí, vea, yo quisiera ser lo más objetivo posible porque esto es una cuestión de interpretación, pero también de subordinación institucional. Por lo regular, los fiscales de cualquier sección del Ministerio Público, jefes de fiscalía, auxiliares fiscales, trabajan con cierta libertad. Es imposible que la fiscal general esté encima de todos los procesos de persecución penal del Ministerio Público. Y es así que vemos que muchas causas, muchos procesos a diario, los fiscales toman ciertas decisiones por prerrogativa propia, como por ejemplo desestimar causas, pedir órdenes de aprehensión, pedir sobreseimientos, en fin, pedir prisión preventiva. El caso que en mención que ustedes analizan, que estamos analizando, pues yo creo que de la misma manera, muchos fiscales se toman esas atribuciones. Sin embargo, en el caso en particular, yo a mi criterio pienso que sí hay casos que son más graves, de mayor impacto, que los casos menores, de delitos menores, como lo son las amenazas, las portaciones de arma, las lesiones culposas. En este caso estamos hablando de una persona que ha sido perseguida tiempo y que tiene varios casos en contra. Es una situación donde ha habido involucramiento de funcionarios o exfuncionarios por actos de corrupción, y considero sí que debió haber sido consultado, especialmente este caso, a la fiscal general, porque se trata de una persecución penal donde ya había una acusación o una persecución por hechos bastante graves, y que de repente hubo un giro a esas investigaciones, hubo un cambio de la persecución penal que obviamente tuvo que haber sido precedido de por lo menos, de una consulta a la fiscal general. Lo prudente, entonces, sí debió haber sido que se le consulte a la fiscal general el cambio de decisión y los argumentos de la misma. ¿Por qué? Porque la fiscal general es, de conformidad con la ley orgánica del Ministerio Público, la que tiene la decisión de la política criminal, y a ella es a la que los fiscales deben consultarle decisiones, especialmente en casos de tanto trasfondo, los casos en que estaba involucrado este sindicato. Por lo Muchísimas tanto, debe gracias. haberse consultado a mi criterio. Gracias, licenciado. Quisiera darle la bienvenida también al doctor Roberto Villeda, que está con nosotros. Doctor Villeda, ¿cuál es su apreciación sobre esto apegado a derecho? El artículo 251 de la Constitución determina que el fiscal general es el jefe del Ministerio Público. Eso es muy significativo, quiere decir de que además es el que ostenta la acción penal. Entonces es una situación que le da la autoridad para escoger a sus colaboradores.
FESI nace del acuerdo entre la República de Guatemala y la Organización de Naciones Unidas para el establecimiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. En ese acuerdo que tenía muchos matices de inconstitucionalidad, pero por las insistencias del ex vicepresidente Eduardo Stein, se logra llevar a cabo y se logra formalizar a través de las sugerencias que en su momento hizo la Corte de Constitucionalidad, se logra formalizar el acuerdo y se crea la FESI como una oficina para que el comisionado tuviera autoridad y pudiera dirigir por encima de las decisiones del fiscal general. El comisionado tuviera la injerencia, tuviera una oficinita dentro del Ministerio Público. El experimento de Sicil pasó a la historia y ya el acuerdo entre Guatemala y Naciones Unidas venció en el tiempo, perdió positividad, perdió vigencia y ya no surte efectos jurídicos. De la misma cuenta, ya la cuestión de FESI ya se queda sin sustento real y le devuelve la autoridad al jefe del Ministerio Público, que es el fiscal general, o la fiscal general para el caso actual de doña Consuelo. En algún momento, pues, la misma Constitución, el mismo artículo 251, le da la responsabilidad al fiscal general del ejercicio de la acción penal. Lógicamente, como lo dice el licenciado Toledo, son tantos los expedientes, los casos que existen en la República, que el fiscal general no tiene la capacidad para atender y estar pendiente de cada uno de ellos, y por eso tiene los agentes fiscales y los auxiliares fiscales, que son los que en su representación actúan dentro de los procesos penales. En el caso, pues, aquí hay una situación en que el fiscal que se sentía independiente, que se sentía autónomo, que se sentía que estar por encima de la autoridad del jefe constitucional del Ministerio Público, toma sus decisiones para un caso de especial trascendencia, porque a la señora Lejos se les indica de muchas cosas, se les indica de haber nombrado jueces, de haber no nombrado, pero sí influido y negociado el nombramiento de jueces y magistrados, no solo de las Cortes de Apelaciones, no solo de la Corte Suprema, sino pero es por esa situación que se dice que este señor Sandoval pues tomó decisiones fuera sin tomar en cuenta la autoridad de la fiscal general. Entonces el jefe tiene la responsabilidad de trabajar con gente de su entera confianza, no con gente que tome su camino independientemente. De ahí se dice que viene la destitución. Una consulta. A ver, este tema específico del caso del desistimiento, en el caso de Gustavo Alejos, no lo podemos ver en el contexto en el cual Juan Francisco Sandoval ayer y hoy ha reconocido públicamente y ha aceptado que no utilizaba el registro electrónico que utilizan todas las fiscalías del Ministerio Público y él tenía un sistema paralelo donde él registraba los casos que llevaba o que tenía bajo su responsabilidad. Si hubiera habido ese cumplimiento de que hacía todo el resto del Ministerio Público, pues algunos alertivos pudieron haberse identificado y evitar eso que hoy se señala. ¿No cree que ahí también hay alguna parte de la explicación, creerse que era más que los otros y no utilizar el registro SICOMP o algo así creo que se denomina, que es el sistema computarizado de registro de casos y que bueno, es el oficial para todas las fiscalías del Ministerio Público? Exactamente, esa es la situación, porque FESI nace del convenio con Naciones Unidas y eso
crea una independencia, una autonomía inconstitucional en favor de una oficina del Ministerio Público, que dependía directamente de la Comisión Internacional contra la Impunidad, CICIG, y de ella era de donde venía su actuar. Por eso el fiscal Sandoval en algún momento sintió de que él estaba por encima de doña Consuelo. Y eso a doña Consuelo, pues ya en estos tiempos no podía tolerarlo y de ahí viene su destitución. Licenciado Toledo, con relación a esto, Guatemala es un país del que se habla que se necesita todavía más transparencia de las actuaciones para que no se den este tipo de, digamos, situaciones que a lo mejor, porque eso se tiene que dilucidar, pudieran tener, pues, no ser malas, pero parecen malas. Y la fiscal necesitaba, como usted mismo indicó, es un caso de alto impacto, conocer este tipo de decisiones que se estaban tomando. ¿Usted no cree también que eso es un error grave de estar usando un sistema aparte al establecido para todos los demás? Porque puede prestarse a muchas interpretaciones con ese tema. Sí, mire, no solo es grave, sino a mi manera de ver es ilegal. Es ilegal porque ningún fiscal, ningún investigador puede tener registros paralelos. Como les decía hace unos momentos el doctor Villeda, y lo comentábamos, el Ministerio Público es una institución, hay un principio de unidad. El principio de unidad implica que el Ministerio Público actúa con una jerarquía, y esa jerarquía es presidida y es su máxima autoridad la fiscal general. Ella es la única que dicta las políticas criminales y ella tiene bajo su control el registro de todos los procedimientos penales. Y por lo tanto, ningún fiscal, por muy importante que sea su labor, por muy especializado que sea, por decir FESI, por decir Fiscalía de Lavado de Dinero, por decir Fiscalía de Delitos contra la Vida, no pueden tener ellos sus propios archivos electrónicos, porque todo debe ser centralizado, autorizado y conocido por la autoridad central. Yo creo, y tal vez retomando un poco las palabras del doctor Villeda, creo que aquí lo que sucedió es que la FESI recibió un poder muy grande cuando estaba aquí Iván Velázquez y la CICIG, que como bien lo decía mi colega, pues tenía un poder casi ilimitado de dirección y de poder sobre el Ministerio Público, y la FESI era su instrumento, y Tel Maldana, la fiscal anterior, pues dio su venia. Entonces, eso como que se acostumbraron a eso, se heredó ese vicio, pero no puede ser. Aquí debemos de darle la autonomía al Ministerio Público. Un fiscal no es autónomo. Cosa distinta es con los jueces. Los jueces sí son independientes y no dependen de una orden del presidente del organismo judicial. En el Ministerio Público sí sucede eso. Entonces, tanto las fiscalías, cualquier fiscalía, las más importantes, las que tienen casos de mayor impacto, todas, y las fiscalías menores, dependen de una política criminal y no pueden tenerse registros paralelos que no sean o que no puedan ser conocidos por la fiscal general. José Toledo, retomando el caso específico que nos hizo invitarlos a usted y al licenciado Villeda a esta entrevista, ¿existe la opción legal, jurídica, de hacer algo para eliminar ese aspecto en el cual, y por favor corríjame, en el cual se cerró el caso o se liberó de responsabilidad? No puedo preguntarle con los términos correctos el caso de Gustavo Alejos, pero el tema es si el Ministerio Público tiene todavía instrumentos que pueda utilizar para volver a ligar y continuar con investigaciones que no han concluido y posiblemente llevar a juicio. Por supuesto que sí, claro. Aquí lo que sucedió fue que, por lo que escuché, no conozco el caso, pero tengo entendido que lo que se le dio al señor Alejos fue una libertad
porque la Fiscalía en este caso lo que solicitó fue la clausura provisional del proceso. Lo que dice el Código Procesal Penal es que cuando se dicta la clausura, cesan todas las medidas de coerción en contra de la persona, es decir, sale libre. En este caso fue lo que ocurrió. Entonces, la decisión de la jueza ya fue tomada. Ella ya clausuró provisionalmente el proceso. Formas de solucionarlo, ¿cuáles son? Que la Fiscalía retome el expediente, que vean el error que se pudo haber cometido, la ligereza con que se pudo haber solicitado esta clausura y proceder a acusar inmediatamente, presentar su acto conclusivo, que la jueza en este caso le dio un plazo que no desconozco cuál fue el plazo, pero el Ministerio Público acortar el plazo, presentar su acusación, presentar sus elementos de prueba y, si lo considera necesario y grosamente, pedir nuevamente la captura de esta persona y retomar el proceso como estaba y como debe ser para llevarlo a una sentencia. O sea que no se ha perdido nada y es posible que se pueda retomar la importancia y la gravedad que tiene este proceso penal en particular. Doctor Villeda, ¿comparte usted esta apreciación del licenciado Toledo que se puede retomar este proceso para pues, poder seguir investigando qué es lo que está sucediendo? Porque es un caso realmente que nos compete a todos los guatemaltecos. El licenciado Toledo es un experto en el derecho procesal penal y su opinión es totalmente válida. Eso se puede tomar en cualquier momento. Aquí es importante el tema del señor Sandoval o del colega Sandoval, es las implicaciones políticas que se están derivando de este caso. Lamentablemente, la Comisión Internacional contra la Impunidad vino a apoyar a la justicia guatemalteca, pero con un sesgo político. O sea, los primeros comisionados fueron intrascendentes, pero el señor Velázquez sí causó un impacto real dentro de la opinión pública guatemalteca. Pero él le dio un matiz político a su función. Y entonces se dedicó a perseguir a lo que él consideraba políticamente que eran que estaban del otro lado del espectro, y ya de por sí los calificaba de corruptos por ser gente que no era de su sentimiento político. De ahí que vimos que se metieron a la cárcel por tiempo indefinido y que todavía están en la cárcel empresarios, políticos, funcionarios, a los que no se les ha logrado probar su culpabilidad. Puede ser que las acusaciones hayan tenido sentido, pero el Estado tiene la responsabilidad y la obligación de cuando procesa a alguien, tiene la responsabilidad de la acción penal y de llegar a concluir a que es una persona culpable. Aquí se metió gente a la cárcel solo por tener éxito empresarial, solo por representar, ejercer funciones públicas, pero nunca se llegó a probar su culpabilidad. Lógicamente esto no debe ser, porque la justicia no debe tener un sesgo político. Como indicaba, se persiguió a empresarios, se persiguió a políticos, pero las invasiones de las fincas nunca fueron tema de la FESI. El uso de fondos millonarios por parte de sindicatos, por parte de organizaciones, nunca fue objeto de investigación por la FESI. O sea, el sesgo político de FESI era evidente, y era evidente también que no encajaba dentro de la política anticriminal que llevó la licenciada Porras al Ministerio Público. Entonces, él no encajaba en el esquema y tenía una protección de parte de la sociedad civil y de todos los sectores políticos involucrados con la izquierda, que al final pues vino a desembocar en su destitución.
Eso es evidente, eso es la verdad histórica y que pues la opinión pública en su momento juzgará. Licenciado Toledo, hay una preocupación extendida sobre qué sucederá, sobre todo los expedientes, casos que estaban bajo o están en la Fiscalía Especial contra la Impunidad y que tenía como principal responsable el fiscal de sección Sandoval. En su experiencia, conocimiento y también en lo que significa nuestro sistema de persecución penal, ¿qué cree que qué cree que va a pasar con todo esto? Ya se nombró a una nueva fiscal al frente de la FESI y bueno, habrá trazos o incluso ya se pudieron haber presentado las impugnaciones sobre la pregunta anterior que usted me tuvo el gusto de responderme. ¿Qué va a pasar al final? Sí, no pasa absolutamente nada. En primer lugar, tengo conocimiento por los medios que fue nombrada ya una fiscal de carrera, una fiscal que goza de prestigio, una fiscal de eficacia comprobada, que viene de un método especial es decir, que ella retoma las riendas, los procesos siguen. Tengo entendido que solo fue el fiscal, el jefe de la FESI, el que fue destituido, al que le deseo todo lo mejor. Yo en lo personal tuve muchos litigios con el licenciado Sandoval y me pareció un buen fiscal, un buen abogado. Muchas veces no compartí su forma y su método de actuar, pero me parece que es un buen abogado. Pero existen también buenos fiscales actualmente en la FESI, auxiliares fiscales. La jefa nueva es una buena fiscal. Y ya quisiéramos muchos abogados defensores, yo me incluyo entre ellos, porque yo tengo procesos ahí en donde defiendo a algunas personas en la FESI, y no con ellos estoy contento porque se vayan a empantanar los casos o porque las personas vayan a ser absueltas. No, todo sigue igual, de repente hasta mejor. Hay que darle la oportunidad a la nueva jefa de la FESI, y los abogados defensores no deben alegrarse, ni las personas que piensan que con esto se debe que se piense que va a haber más, que va a haber impunidad. No lo creo así. Debe restablecerse el orden, y yo creo que debe continuarse con la mística de lucha anticorrupción, que hoy está a cargo de una nueva fiscal. La actual fiscal general, la licenciada Consuelo Porras, debe luchar por eso. Nosotros los guatemaltecos debemos estar atentos a eso, exigirlo, pero yo auguro que va a haber una buena persecución penal. Eso es lo que espero y creo que se puede. Bien, agradecemos a Roberto Villeda y a José Toledo que nos hayan acompañado esta noche. Muy amables, buen descanso. Muchísimas gracias, buenas noches. Buenas noches. Carmina, quiero cerrar con hay un tema importante. ¿Usted sabía que la actual nueva jefa de la FESI, en su momento, por medio de acuerdo en el Ministerio Público, fue designada como el relevo de la fiscal Telma Aldana si esta, por razones temporales o alguna cosa, no podía ocupar el cargo? Ah, no sabía. No, Lo que sí vi fue su currículo y me parece una persona que tiene, por lo menos en blanco y negro, las calificaciones correctas para llegar ahí. Criticándola, atacándola porque la seleccionó la fiscal general actual, hay que recordarles que ahí está el acuerdo donde Telma Aldana la nombró como su sucesora. O sea, es una persona, una fiscal. Y ha trabajado con las agencias estadounidenses, así que creo que, como le digo, ella definitivamente tiene que probarse en su cargo, pero hay que darle el beneficio de la duda definitivamente para sus actuaciones. Bien, cerramos el análisis de hoy por la noche. Carmina, gracias, hasta la próxima miércoles. A ustedes muy amables, continúen con Canal Antiguo.